Primero va a haber ruido, o sea, si la elección hoy día parece que es difícil que gane Trump, pero nada se puede descartar, pero hoy día es difícil que gane Trump por dos razones. Primero, el hecho de que claramente él, la gente está cada vez más preocupada de la pandemia, y él se había preocupado poco de la pandemia, incluso le llegó a él el virus, pero también lo minimizó, usó una tecnología que no lo tienen otros, se recuperó rápido, entonces también eso creó un problema. Hay medicina tipo 1 y tipo 2, o tipo 1 y tipo 100 para el resto, es una cosa. Y lo que es peor para él, que la peor ola de la pandemia hasta ahora, o sea, la gente va a ir a votar en el pic de la pandemia, entonces se lo recuerdan todos los días, o sea, ya estaba el problema que le había olvidado antes y ahora le explotó en la cara. Entonces es poco probable que gane la elección, pero no se puede descartar nada. Va a haber ruido porque él no va a aceptar que pierda, y van a haber muchas cosas, pero al final lo más probable hoy día es que gane Biden. Y si gana Biden, yo creo que Estados Unidos es una economía que la mueve el sector privado. Yo vivía en Estados Unidos cuando echaron a Nixon de presidente. No pasó nada, el país creció más que de otra forma. Si el motor en Estados Unidos es el sector privado. Y el sector privado en Estados Unidos se está beneficiando en esta pandemia. Lo que más se valoran las empresas tecnológicas, meterle nueva tecnología, y en eso Estados Unidos está en la frontera. Entonces la economía americana en el mediano plazo va a seguir siendo una economía con grandes perspectivas, con un crecimiento de tendencia mayor que el crecimiento de tendencia de Europa. Entonces, si Europa tiene un crecimiento de tendencia en torno entre 0,75 y 1,25, Estados Unidos entre 1,75 y 2 o 2,25. O sea, un punto más de crecimiento en tendencia es una tremenda diferencia en retorno de activos. Entonces yo veo a Estados Unidos en largo plazo bien, y en el corto plazo, la ventaja para nosotros con Biden, la ventaja con Biden es que Biden lo más probable es que nos va a reducir riesgos internacionales. O sea, nosotros nos beneficiamos mucho de la estructura de la Organización Mundial del Comercio, porque nosotros queremos acceso a mercado, que no se nos discrimine. Ahí ayuda mucho más Biden, que va a tener una mejor relación, especialmente con sus socios naturales, que son los países europeos. Hoy día están, cuando llama Trump a Angela Merkel, no le pasan el teléfono a Angela Merkel porque llama para retarla. Cree que ella es la número 1 de Alemania, pero llama para retarla, cree que está hablando con no sé con quién, con un subalterno. Entonces yo creo que las relaciones internacionales van a mejorar. La ventaja de Trump es que se había construido en Estados Unidos una maramaña de restricciones. A lo mejor importaron a algún chileno que los asesorara en poner restricciones, o sea, regulaciones para esto, regulación para otro. Lo que hizo en esa área Trump, desarticuló con órdenes ejecutivas, sin pasar por el Congreso, con órdenes presidenciales, desarticuló muchas restricciones, eso permitió grandes desarrollos en algunos sectores, y otras porque no se implementaron, no hubieron servicios regulatorios muy activos en perseguir su cumplimiento. Entonces hubo bastante desregulación que fue buena, ayudó un montón, y en eso posiblemente vamos a volver atrás en algunos casos. Entonces, pero al final Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos por el sector privado, y el sector privado tiene un tremendo... Ahora hay un problema, que en Estados Unidos en el último tiempo el conflicto racial y entre grupos se había exacerbado, y poco había hecho el Ejecutivo para controlar eso. La probabilidad que eso se controle en una administración de Biden es más favorable por la experiencia que hemos tenido en periodos anteriores. Entonces me sigue gustando Estados Unidos en largo plazo. Vamos a tener ruidos de corto plazo, claro que vamos a tener ruidos de corto plazo. Y como digo, en un gobierno de Biden lo más probable, no discrepo mucho de Goldman Sachs, es que va a tener políticas fiscales más expansivas en el corto plazo, con un foco muy distinto, con un cambio en composición muy grande. Y eso claramente va a repercutir de una forma u otra en un dólar algo más depreciado. Entonces yo creo los momentos de fortaleza, los fortaleza del dólar se van a ir debilitando. Los riesgos, yo creo que el proceso
mientras no se empiecen a tocar cosas básicas como la propiedad privada. En Chile estamos también bastante amarrados porque hay muchos convenios internacionales. Los convenios internacionales que tenemos que respetarlos, independientes, es una precondición para la Constitución. Entonces yo creo, y aunque uno habla de hoja en blanco, tenemos toda una historia en Chile de 200 años de país independiente, donde muchas cosas, como se han hecho en las constituciones anteriores, parten cosas que funcionan, se dejan. Y toda la discusión que he visto yo, por ejemplo, con respecto al respeto a la propiedad privada, toda la discusión que he visto yo con respecto a autonomía del Banco Central, esas cosas, la probabilidad de que se toquen son muy bajas. Entonces yo lo veo poco probable. Lo veo muy poco probable de que se toquen las cosas básicas. Sí, va a haber un esfuerzo mucho más grande en responder a las demandas de la ciudadanía, y eso requiere hacer ajuste en el diseño político. Si vamos a terminar con un régimen semipresidencial, si vamos a terminar con sistemas en los cuales en las elecciones evitemos el fraccionamiento excesivo, cambiando las elecciones por distritos. Entonces, la ingeniería política es la que debiera ocupar una parte grande de la discusión, porque hay que invertir como país en fortalecer los partidos políticos, y para eso necesitamos tener un sistema que permita evitar los fraccionamientos. Entonces yo no lo veo en las cosas económicas, lo veo más que todo en el lado político. Y en el resto, como digo, las cosas se hacen por leyes. El marco lo da la Constitución, especialmente que se requiere los 2/3 para aprobar las medidas. Entonces yo no veo un riesgo grande. Sí va a haber ruido porque un día va a haber una declaración de uno, una declaración de otro, vamos a tener 2 años de ruido, pero esos 2 años ya los teníamos relativamente internalizados. Que íbamos a tener antes era ruido a lo mejor en las calles con la violencia. Ahora la violencia quedó más controlada, ahora que hay un cauce. En Chile tenemos un sistema financiero muy bien regulado, muy bien supervisado. Los corralitos son cuando se le acaban las reservas al Banco Central, cuando el sistema financiero se han deteriorado tanto el sistema financiero que los bancos no tienen cómo responder a los depósitos líquidos. Entonces, en Chile nada de eso hay, porque aparte de eso tenemos un Banco Central que tiene una gran capacidad todavía de seguir expandiendo su balance, que tiene una gran capacidad, como lo ha demostrado, para que el sistema siga funcionando, y los bancos están relativamente bien capitalizados. Entonces yo creo que la probabilidad de un corralito en Chile, estamos muy influenciados por Argentina, pero los corralitos son raros en el mundo. En Argentina muchas cosas no son raras, pero en el mundo los corralitos no existen. Los corralitos los inventaron los argentinos, como han inventado muchas otras cosas. Entonces lo veo en Chile muy poco probable el corralito. O sea, primero, no pasó mucho en los precios porque hubo una acción coordinada de las autoridades, hubo una acción muy buena desde el punto de vista de las administradoras de fondos, de establecer los canales para hacer el pago. Entonces el sistema funcionó. En cambio, en otras cosas, cuando el Estado decide dar un subsidio, no tenemos mecanismos para hacerlo, porque el Estado todavía usa abacos para sumar. O sea, necesitamos meter tecnología en el Estado. Entonces aquí funcionó porque hicieron la administradora su pega, y el sistema financiero hizo su pega, y los bancos hicieron su pega. Entonces esto funcionó bien, y el Banco Central usó toda su capacidad, inteligencia de mercado, para que estas cosas no se trancaran los mercados y no se desordenaran mucho los precios activos, que puede crear problemas de funcionamiento del mercado financiero. Primero, el segundo retiro sería una irresponsabilidad al cuadrado, ¿sí? ¿Es cierto? O sea, uno no puede romper el chanchito para financiarse, romper el chanchito, sacar sus propios ahorros. En Chile tenemos un problema de pensiones que se hizo peor con el primer retiro. Espero que se escuche hoy día y se vea, y la forma que se hizo el primer retiro, entre otras cosas, fue muy regresivo, porque es libre de impuestos. Entonces eso es muy regresivo porque especialmente favorece a los grupos más altos de ingresos. Entonces nos llenamos la boca siempre hablando de progresividad, y eso fue una cosa muy regresiva. Sería
muy malo hacerlo porque debilitamos más el problema de pensiones. O sea, el problema de pensiones, que ya era preocupante, es más difícil desde hace ya unos meses atrás, y sería mucho peor ahora. Pero si se hace mañana, en esta forma que se han tomado decisiones últimamente, antes en Chile, antes de tomar una decisión en política pública, se hacían pruebas con ratones, después se hacían pruebas con perros y después con humanos. Aquí inmediatamente la hacemos todo de acuerdo a lo que quita la galería. Pero si se hace eso, de nuevo hay menos instrumentos ahora, porque ya se ha usado gran parte de la capacidad, pero no, el Banco Central va a hacer whatever it takes para tratar de que esto no distorsione mucho los precios, no cree fluctuaciones muy bruscas en precios, para que no ponga en peligro la estabilidad del sistema. Pero crearíamos un tremendo hoyo en las pensiones que sería más carga para el Estado todavía, porque mucha de esa gente va a terminar en pensiones mínimas después. Entonces lo que tenemos que hacer es siempre apoyar. Puede que se requiera apoyar más, especialmente si la economía mundial afuera se desordena por este segundo shock grande que tenemos ahora en la pandemia. Lo que hay que guardar municiones para subsidios a las personas, subsidios, no que use sus propios escuálidos recursos que tiene para las pensiones, porque las pensiones va a llegar en algún momento. Entonces yo creo que pero se va a navegar de nuevo, pero va a ser más difícil que la primera vez, sin ninguna duda. Partiendo por el empleo va a ser no va a ser fácil de irlo subsanando. O sea, lo que va a pasar es de que, especialmente con esta pandemia, que por lo menos va a estar con nosotros, como les decía, gran parte del próximo año, lo que estamos viendo es de que las empresas están haciendo un esfuerzo importante por ir automatizando sus labores. Los restaurantes han aprendido a hacer delivery en forma mucho más eficiente. Entonces, toda esta alternativa, vemos, por ejemplo, incluso en el plebiscito del domingo, teníamos un robot que daba instrucciones en algunos centros de votación. Se le preguntaban al robot las cosas. Entonces, lo que vamos a ver es cada vez más eso. Estamos viendo para echar a andar de nuevo los hoteles en Japón, lo que se han puesto. Ahora el robot que dirige hasta la persona a la pieza. Entonces la persona no tiene ni que tocar la puerta, todo lo hace el robot. Entonces esos son menos puestos de trabajo. Entonces toda esta digitalización, el comercio en línea, esto va a ser mucho más difícil en un sector que era muy generador de empleo y que tenía mucho empleo, que era el sector comercio. El comercio va a sufrir esto. Entonces no hay duda que la recuperación del mercado laboral va a ser más lenta, especialmente para la gente con bajos niveles de educación. Los profesionales que han trabajado ahora desde la casa para tener la oportunidad también siempre de encontrar puestos de trabajo, pero la gente con baja calificación va a tener dificultades. Por eso que el Estado tiene que tener una batería grande para ayudar a esta gente a recapacitarse, de nuevo en otras cosas, porque no va a poder seguir trabajando en los restaurantes o en los gimnasios, y va a tener que trabajar en otra cosa. Entonces, alianzas estratégicas con centros de formación para formar a la gente. No para que le den un cartón, para formarla, para que sirva para reincorporarse de nuevo. Pero esto va a ser una cosa muy lenta en Chile y en el mundo, para ir reabsorbiendo esto, porque este es un cambio estructural. La gente que trabajaba de auxiliar de vuelo va a tener 3 o 4 años muy difícil, y muchos de ellos van a perder su puesto. Muchos pilotos aéreos van a perder su puesto porque los aviones no vuelan ya, o sea, ha caído significativamente. Entonces va a haber un problema estructural, no es un problema macro que con la actividad se recupera. Todo el empleo es un gran problema, y ese es un caldo de cultivo también para estallidos sociales. Entonces, por eso yo pondría una parte importante de los subsidios, que es lo que recomendamos nosotros también en el Comité de 16 Economistas, dejar municiones importantes para esta etapa, para la etapa de ayudar al mercado laboral. Entonces yo creo que eso está con nosotros por mucho tiempo. El mercado inmobiliario en el mundo y en Chile está pasando lo mismo. La gente se está moviendo para vivir un poco más lejos de los centros muy, muy concentrados. Entonces las demandas por vivienda fuera del centro de la ciudad va subiendo.
la gente hoy día quiere evitar el transporte público, entonces va a considerar mucho vivir los que tienen un trabajo cerca, vivir cerca donde vive, y los que pueden hacer el trabajo desde la casa por tecnología, y que van a empezar, muchas empresas van a dejar que una parte importante de su gente siga trabajando en la casa, esa gente se está moviendo fuera, entonces hay dos corrientes: usar poco transporte público y como no voy a la oficina, como voy menos frecuente a la oficina, me compro un auto, vivo afuera y me compro una buena casa afuera. Entonces hay un cambio estructural. Y eso va a estar con nosotros por un tiempo. Pero el mercado inmobiliario tiene también la ventaja que en momentos de incertidumbre la gente es un activo que vale la pena tener para el mediano plazo, porque el mercado inmobiliario siempre en el largo plazo las tierras son escasas, cada vez más son más escasas también por regulaciones medioambientales. Entonces el precio de ese activo en el largo plazo se comporta relativamente bien. Ahora, diversificar, siempre vale la pena diversificar, o sea, especialmente me enseñaron que cuando hay riesgo es mejor diversificar. Entonces uno tiene que diversificar su portafolio, preocuparse no solamente de retorno hoy día, sino que también retorno esperado considerando los riesgos. Y para eso van a tener muy buena asesoría ustedes, Censura, desde el punto de vista de las oportunidades para diversificar. Estos son los momentos en los cuales hay que diversificar.